Listo, Gracias, doctor. chicos. Pues vamos a empezar. Raúl, no sé si fuiste el comisionado seleccionado, pero fuiste el único que me mandó la tarea, entonces, tu turno. Buenos días. Había que mandarla, Ivonne, porque todos tenemos ¿La presentación? ajá, o sea, todos tenemos una presentación Ajá. y pero como yo había entendido que pues, lo íbamos a revisar en la ¿Cuál? clase. Yo por eso Ustedes no te la mandé. díganme, ¿cuál? No, pues si tienes ya la de Raúl y la de Raúl está ahí, está bien. Ok. Nada más Pensé que se habían puesto de Le acuerdo vamos y está. aportando ahorita. sí. Súper. Va, que va. Listo, Raúl. Buenos días. Entonces, hablando de prueba diagnóstica, la siguiente, por favor. Lo que había comentado de los criterios de calidad es que la selección tiene que ser con los mismos criterios para los casos testigos. Debe incluir todo el espectro de la enfermedad, es decir, como la estratificación tiene que ser adecuada para que incluya todos los espectros de la enfermedad. La ¿Me podrías interpretación poner debe ser, aquí algún ejemplo, Raúl? por ejemplo, se me ocurre el COVID, ¿no? O sea, es decir, COVID que no requiere oxígeno, el COVID que requiere oxígeno y el COVID que necesita intubación. Por ejemplo, ese sería el espectro de la severidad de la enfermedad. Ok. ¿Cuál sería tu nueva prueba contrastada con el estándar? En el caso de COVID se me ocurre, por ejemplo, la PCR contrastada contra la prueba de antígeno rápido. Ok, bien. Ajá. Entonces, este segundo punto se refiere a que debemos tener pacientes, no solo que ya están intubados, necesitamos incluir pacientes que tengan sospecha diagnóstica, pacientes que cumplan con la definición operacional de COVID y para que sea de mayor utilidad. Una prueba diagnóstica nos es de mayor utilidad en esos aspectos o en esos casos indeterminados. Entonces, no solo pacientes que ya están intubados, sino pacientes que tengan sospecha diagnóstica o que cumplan con la definición operacional de COVID. Claro. Siguiente punto. Luego, la interpretación de los resultados debe mostrar la aplicación de la prueba en la práctica cotidiana. Por ejemplo, en este caso, que son los kioscos, ¿no? Que tenemos y ahí podamos aplicar la prueba con el hisopado nasal. Y se debe comprobar la reproducibilidad de la prueba, es decir, que debe poder ser aplicado o puede hacerse en diferentes escenarios o diferentes lugares la misma prueba. Ok. Creo que nos saltamos una. El punto 3. La interpretación del estándar de oro y de la prueba en estudio debe ser a ciega y por expertos. Ok. ¿A qué se refiere ese punto? Es decir, que no conozcamos cuál es el quien le hicieron el antígeno rápido y a quien le hicieron la PCR. Y debe ser hecho por gente que sepa cómo interpretar el resultado que tengamos. Ok. ¿Qué más? La interpretación de los resultados debe mostrar la aplicación de la prueba en la práctica cotidiana y se debe comprobar su reproducibilidad. Ok. Respecto al punto 3, ¿algo más que quieran agregar? ¿Por qué es importante que esté cegado? Pues es que un estudio de este tipo que no está cegado tiene mucho riesgo de sufrir algún tipo de sesgo, ya sea en la selección o en la asignación de la prueba a los pacientes o ¿Cómo en la asignación de la prueba? ¿A qué te refieres con ese punto? Déjame estructurar mi cabeza. Bueno, no, es que esto es después. O sea, es ya que tenemos los estudios. Ok. En este Vamos a tipo celebrar de allí. estudios,
participante se le va a aplicar el estándar de oro, pero también la nueva prueba. Entonces los dos reciben las dos. O se realiza la prueba de las dos. Ajá. Pero el que sea cegado, a lo mejor yo hago una nueva prueba, y entonces yo estoy indecisa respecto a qué categoría corresponde. Entonces, si no está cegado el resultado, yo lo que puedo observar es el resultado de la otra prueba para guiarme, lo cual sesgaría los resultados. Entonces, a eso se refiere y por eso es importante. Entonces, todo artículo de prueba diagnóstica dentro de la metodología tiene que especificar estos criterios. ¿Cómo se seleccionaron los participantes? Y debe tener todo el espectro de la enfermedad. Si nosotros quisiéramos evaluar una prueba diagnóstica para apendicitis, ¿cuál sería el espectro que tendríamos que incluir? ¿Solo los pacientes que ya están con rebote? ¿Con datos de irritación peritoneal? No, a lo mejor los que se empiezan de forma inespecífica con dolor. Tiene que incluirse difuso. todo el espectro Claro. de severidad de la enfermedad. Ese es uno de los requisitos de calidad de las pruebas diagnósticas. Es decir, casos de dolor abdominal que puedan ser confundidos con apendicitis. Entonces, justo en esos casos indeterminados es donde la prueba diagnóstica puede ser de mayor utilidad. Ahora, ¿qué le pedirían o qué sería lo más importante en la justificación de un estudio de prueba diagnóstica? Que sea algo que podamos usar de forma accesible. Ok. Que ¿Qué más? De forma ideal tendría que ser de fácil acceso, de bajo costo, de interpretación rápida y no subjetiva, de interpretación objetiva, de fácil acceso. Ok. Bien, ahora, en el ejemplo que nos puso Raúl, era prueba de antígeno contra PCR. ¿Qué ventaja tendría la prueba de antígeno, la prueba rápida de antígeno contra la PCR? el tiempo de espera para el resultado es más corto. Ok. Esa sería la principal ventaja. Entonces, una PCR tardaba al inicio de la pandemia hasta 7 días o más. Entonces, bueno, pues una prueba rápida se puede tener en unos 30 minutos. Ahora, ¿a qué se refiere la reproducibilidad de la prueba? A que yo lo puedo hacer en México y en Inglaterra. O sea, podemos hacer la prueba en todos lados. Ok. Estos datos podrían ser utilizables, entonces sí, al mostrar los resultados, yo muestro mis tablas de 2x2, especifico de cuánto es la prevalencia de la enfermedad y bueno, además calculo la sensibilidad, especificidad, valores predictivos o razones de verosimilitud. De esta manera se podría utilizar en otros contextos, aun cuando la prevalencia de la enfermedad sea diferente. Ahora, ¿qué pasaría si en mi estudio, en el estudio de prueba diagnóstica, participan 3 personas? Son 3 personas las que están haciendo la interpretación de las pruebas de laboratorio. Bueno, son 2 personas. ¿Qué tendrían ustedes que verificar? Una variabilidad entre el observador. Ok. ¿Con qué prueba? Pues seguramente con la prueba de antígeno. No, ¿qué prueba estadística? Ah. ¿Y de cuánto tendría que ser? ¿Cuál es la pregunta, acuerdo? Ivonne? ¿Cuál es la prueba estadística para poder comprobar la reproducibilidad de la prueba? ¿Esa es la pregunta? Si son 2 personas las que están participando, ¿de qué Sí, manera cuadrada, ¿no? garantizarían ustedes que están diagnosticando de la misma manera?
o que están coincidiendo en los diagnósticos. Puede ser que para mí todas las pruebas rápidas sean negativas y puede ser que para Ale todas sean positivas. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que lograr un acuerdo del 80% o más entre los diferentes evaluadores. En más del 80% de los casos deberíamos tener una coincidencia de los resultados. ¿Por qué? ¿Ustedes confiarían en una medición o en unos resultados en los que no hay acuerdo? No. Y la prueba que se utiliza es CAPA. Y ustedes esperarían tener un acuerdo mayor al 80%, mayor de 0.8. Entonces, ese es otro de los criterios de calidad. Porque de esta manera garantizaría que las personas que están haciendo las mediciones, bueno, pues hagan el diagnóstico de la misma manera y coincidan en sus resultados. De lo contrario, bueno, pues estos resultados no van a tener la suficiente calidad y no van a ser reproducibles. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Listo. Seguimos, Luego, Raúl. en el diseño arquitectónico tenemos el estado basal donde hay una sospecha diagnóstica de acuerdo a sus factores de riesgo o a su exposición o a sus características. La maniobra sería hacerle una prueba diagnóstica y el desenlace sería saber si tiene o no la enfermedad de acuerdo a, a nuestra prueba diagnóstica. ¿Qué opinan los demás del diseño arquitectónico? Ivonne. Adelante, Ale. En el diseño arquitectónico de un estudio de proceso no existe estado basal ni maniobra ni desenlace. Lo que hay es información de entrada e información de salida. Exacto. En la información de entrada tendrían que incluirse todos los pacientes que potencialmente pueden presentar el diagnóstico de la enfermedad que se va a diagnosticar. Bien. En vez de maniobra sería la prueba que voy a contrastar contra el gold estándar, y en vez del desenlace sería la información de salida, que en el caso de una prueba diagnóstica sería el valor pronóstico positivo, el negativo, la razón de verosimilitud, la sensibilidad y la especificidad. Perfecto. Bien. Esos son elementos que diferencian un diseño arquitectónico de una prueba diagnóstica de un estudio de causalidad. Bien, Ale. Seguimos con la tabla de 2x2. En la siguiente lo tengo más la tabla 2x2. Entonces acá en esa tabla, en las columnas está el gold estándar para enfermedad o enfermedad, y en las filas está la prueba que vamos a aplicar, positivo o negativo. Y a partir de ahí podemos sacar la prevalencia, que sería el total de casos confirmados entre el total de la población. Y a partir de tener el diagnóstico o la certeza de enfermedad o no enfermedad, podemos sacar la sensibilidad y especificidad. En este caso, la sensibilidad sería la proporción de enfermos con una prueba positiva y la especificidad sería la proporción de sanos con una prueba negativa. Eso es partiendo que tenemos una enfermedad y le aplicamos una prueba y queremos saber la probabilidad de que salga positiva o negativa la prueba. Sin embargo, en la práctica clínica, nosotros partimos de una sospecha diagnóstica y queremos saber si alguien tiene o no una enfermedad. Es decir, partimos de la prueba y vamos hacia la probabilidad de tener o no la enfermedad. Para eso sirven los valores predictivos positivo y negativo. Es decir, ya lo vemos de forma horizontal y sería la probabilidad de que una prueba positiva tenga la enfermedad o que una prueba negativa no tenga la enfermedad. Y estos sí se modifican por la prevalencia. Ok. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Algo que quieran agregar? Pues solamente que tenemos que tener muy claro que sensibilidad y especificidad habla de proporciones y los valores predictivos de probabilidad. Ok. ¿Y cómo calculamos? Aquí están las fórmulas,
pero ¿cómo le podríamos explicar a nuestros alumnos una manera más sencilla de que se aprendan estas fórmulas? Pues no sé si tal vez por medio de la dirección Así que se es. toman los datos, Bien, en Iván. Ajá. donde verticalmente observamos la sensibilidad y especificidad y horizontalmente el valor predictivo positivo y negativo. Exacto. Bien. Y entonces, hacia en lo horizontal tenemos valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y sensibilidad y especificidad. Esa es una manera en que, a manera de mnemotecnia, podrían ustedes explicarlo de forma más sencilla. Ahora, ¿cómo saco? ¿Cuál sería la fórmula para calcular la prevalencia de la enfermedad? Es A más C entre N. Exacto. ¿Ok? Y también, bueno, yo tengo una duda porque estaba leyendo que se puede también calcular el índice de validez correcta de aciertos, en donde se comentaba que era la proporción de individuos clasificados correctamente, es así como lo definen, y su fórmula es A más D entre N, pero que en muy pocos casos se utiliza este índice, pero no entiendo bien cuál es la función. Nos acabas de decir la fórmula para evaluar la certeza diagnóstica. ¿Qué toma en cuenta? ¿A qué representa? ¿Qué representa esta casilla? A los enfermos que realmente que realmente están enfermos, o sea, los que están enfermos con una prueba positiva. Los verdaderos positivos. Los Exacto. verdaderos positivos. Son los verdaderos positivos. ¿Y de? Verdaderos negativos. Verdaderos negativos. Entonces, esa fórmula lo que pondera son los verdaderos positivos más los verdaderos negativos entre el total de la población. A diferencia de las otras fórmulas, esta considera tanto los verdaderos positivos como los verdaderos negativos. Eso es lo que pondera. Ahora, ¿qué representa esta casilla B? Los falsos positivos. Vendría siendo los falsos positivos. Exacto. Y C. Los falsos negativos. Ok. ¿Qué pasaría si tenemos una prueba diagnóstica que tiene 100% de sensibilidad? ¿Qué pasaría con C? Y los falsos. Pues no habría falsos negativos en teoría. Ok. ¿Qué pasaría si una prueba es 100% específica? No habría falsos positivos. Ok. ¿Qué pasaría entonces si en una prueba de pronto tuvieran un caso, en una prueba que tiene 99% de sensibilidad, de repente tuvieran un sujeto negativo? A ver, otra vez, no entendí la pregunta, Iván. Si tuvieran una prueba diagnóstica que tiene 99% de sensibilidad y de pronto les sale un resultado negativo de esa prueba, ¿cuál sería la trascendencia en la clínica? Que lo más probable es que sea negativo. Entonces, ¿estaría descartando la enfermedad? Estaría descartando la enfermedad, sí. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si por el contrario tuviéramos una prueba que es 100% específica y de pronto tenemos un resultado positivo? Pues la confirma. ¿Qué pasa con VIH y la prueba de ELISA? Que es muy sensible, ¿no? Es muy Ok. sensible. ¿Y cómo se confirma el diagnóstico? Con Western blot, ¿no? ¿Qué característica tendría entonces la prueba de Western blot? Que es muy específica. ¿Ok? Y si entonces el sujeto sale positivo,
pues confirma la enfermedad. Ok. ¿Esta parte quedó clara para todos? Sí. No del todo, doctora. ¿Quién dijo no Me del todo? confundió eso de positivo y negativo. De si sale con un signo positivo, eso me confundió. Si sale con un signo positivo, ok. Una prueba que es sensible al 100% tendría, ¿qué pasaría con C? Debe de estar en 0, si es el 100%. Ok. Entonces, si una prueba es sensible al 100% y tú tienes un sujeto que salió negativo para esa prueba, ¿tiene o no tiene la enfermedad? No la tiene. No, Exacto. no la tiene. Ujú. Ahora, si tuviéramos, Iván, una prueba que es específica, 99%. Ujú. ¿Qué pasaría si de pronto tuvieras un sujeto en tu consulta en el cual la prueba sale positiva? Ya, sí se tiene la enfermedad. ¿Correcto? Ujú. Ujú. Ya lo entendí. Ujú. ¿Sale? Sí. ¿Hasta aquí van bien todos? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, ¿qué son las razones de verosimilitud? Bueno, las razones de verosimilitud es otra forma de expresar la probabilidad de tener una enfermedad. Parte de acá usamos una cosa que se llama normograma de Fagan, que son estas 3 columnas, y nos da la probabilidad preprueba, que es la prevalencia, la razón de probabilidad o razón de verosimilitud, que es la columna del medio, y a partir de estos 2 valores yo puedo tener una probabilidad postprueba de tener, para una razón de verosimilitud positiva, la probabilidad de tener la enfermedad cuando tenga una prueba positiva, y para una razón de verosimilitud negativa, la probabilidad de tener la enfermedad cuando tenga una prueba negativa. Las fórmulas Ok. están acá puestas. Sensibilidad entre 1 menos especificidad para verosimilitud positiva, y la negativa es especificidad menos entre 1 menos sensibilidad. Ok. César. Bueno, un detalle que menciona el artículo es que, como bien dijo Raúl, la razón de verosimilitud es una estimación de la probabilidad de que exista una enfermedad ante un resultado positivo, pero el detalle es que aplica distintos valores de prevalencia, no uno solito. Claro. Entonces, si el autor les da la prevalencia y les da las razones de verosimilitud y ustedes tienen la prevalencia de la enfermedad en su población, pues ya no tendrían que estar haciendo una prueba diagnóstica en diferentes poblaciones con la justificación de que la prevalencia es distinta. ¿Por qué? Entonces, estos resultados podrían ser transpolables a diferentes prevalencias. La prevalencia entonces está impactando en el resultado. Ahora, Sí. ¿cómo interpretamos una razón de verosimilitud positiva? Esa estimación nos da un resultado que señala cuánto es más probable de obtener un resultado positivo en sujetos enfermos que en sanos. Más o menos. Ale, ¿tú cómo lo explicarías? Todavía no entiendo lo de las razones de verosimilitud que tiene que ver con la prevalencia de la enfermedad, pero la interpretación me cuesta trabajo. Ok. César, Gaby, Eli. Bueno, yo la interpretaría como dije ahorita. No se me ocurre otra forma. Ok. Entonces, tenemos una probabilidad preprueba que está dado por la prevalencia. Después, tenemos una razón de verosimilitud positiva que
¿cómo esperaríamos que fuera la razón de verosimilitud positiva? Más No grande, entiendo. cercana a 1, cercana a 0. No, más alto el valor. Ah, no, debe de ser mayor de 0 para que sea positiva. ¿Ok? Y una buena prueba tendría una razón de verosimilitud mayor. Mientras más grande es mejor. Ujú. Entonces, Ale, tenemos una probabilidad preprueba que está dada por la prevalencia de la enfermedad. Si tenemos, de pronto, en este caso, tenemos una prevalencia de la enfermedad de 10%. Tenemos una razón de verosimilitud por aquí como de 30. Si este sujeto tiene el resultado de la nueva prueba positiva, la probabilidad de tener la enfermedad se incrementa a Ok. ¿cuánto? 75%. Ok. Ahora, si tenemos una razón de verosimilitud, en este caso la razón de verosimilitud es de 1. La razón de verosimilitud negativa, entonces tenemos, es la misma prevalencia de la enfermedad, ahora la razón de verosimilitud es de 1. La probabilidad de que este sujeto tenga la enfermedad de cuánto es. Con De esta 10. razón de... 10. Ok. ¿Cuál sería entonces, en razones de verosimilitud, el valor de no diferencia? En este caso, la prevalencia es 10%. La razón de verosimilitud negativa es de 1 y la probabilidad posprueba es de 10%. ¿Cuál es el punto de no utilidad en razones de verosimilitud? Cuando la línea cruza de la primera, de la probabilidad pretest, al 0.05, porque me iría hasta abajo en la probabilidad post-test, ¿no? ¿O no? Si No, de hecho fuera, sería de 1. exacto, es de 1. Sí, ¿Qué porque uno. pasa, no Ale? cambia. Por Ajá. supuesto. ¿Por qué? Sigue siendo 10% la probabilidad post-test. Sí, no cambia. Entonces, aquí la no utilidad sería de 1. Si fuera de 0.5, Ale, Sí, bajaría de 10 a 5. a 5. Menos 5, sí. Ok. Exacto. Entonces, aquí el punto de no utilidad De no utilidad. Ajá. sería 1. Ahora, la razón de verosimilitud positiva, hay algunos puntos de corte. En el PORTNI vienen 2 puntos de corte. El primero es de 2 a 5. Y algunos otros autores dicen que una buena razón de verosimilitud, una buena prueba, debería tener una razón de verosimilitud mayor a 5. Entonces, bueno, podríamos considerar que es buena si se encuentra por arriba de 2. ¿Y qué pasa con una razón de verosimilitud negativa? ¿Cuándo sería buena? ¿O cuándo sería útil? Si estuviera por abajo de 0.5. Okay. Ale, ¿cómo interpretaríamos una razón de verosimilitud negativa? De que la probabilidad de que esta nueva prueba, si sale positiva en el paciente, es muy baja. Que la probabilidad de enfermedad es muy baja. César, ¿estás de acuerdo con Ale? Es que sí, pero no sé si lo explicaría con las mismas palabras. O sea, la razón de verosimilitud negativa sería cuánto es más probable o cuánto más probable es obtener un resultado negativo en un paciente enfermo. No. Raúl. Yo lo interpreto como con una prueba negativa, ¿qué tan probable es que el paciente tenga la enfermedad? Exacto.
Entonces, en Ay, este a ver, caso, otra vez, Raúl. perdóname, sí, porque no capté. Raúl, porfa. Claro. O sea, viendo las fórmulas de las razones de verosimilitud, es como lo que nos explicó la doctora de si es muy sensible o si es muy específica y lo divide entre el falso negativo y el falso positivo. O sea, busca saber qué tan acertada es la prueba. Entonces, y eso, como dijimos, los valores predictivos se modifican por la prevalencia. Entonces, algo pasa similar acá. Siempre parte de qué tan probable es tener la enfermedad, las razones de verosimilitud. Entonces, yo con una prueba positiva, ¿qué tan probable es que tenga la enfermedad? Y con una razón de verosimilitud negativa, ¿qué tan probable es que yo tenga la enfermedad a pesar de que el resultado sea negativo? Bien, Raúl. ¿Les quedó clara la diferencia, Ale? Sí, bueno, tengo que razonarlo nuevamente así con ejemplos, pero sí, Ujú. sí. Gracias. Entonces, en ambas, lo que evaluamos es la probabilidad de tener la enfermedad. Cuando el resultado de la prueba es positivo y cuando el resultado de la probabilidad es el resultado de la prueba es negativo. Entonces, ¿qué pasaría si mi razón de verosimilitud fuera de 0.01? ¿De cuánto sería la probabilidad post-prueba? Como de punto 2. Hacia punto 2. 0.2. De 10% baja a 0.2. Ahora, sí tengo aquí, bueno, aquí está padrísima la prueba, ¿no? Con esta razón de verosimilitud de 25. Sube a 75. Ok. Ahora, ¿qué pasaría cuando la prevalencia de la enfermedad es del 1%? 1% con una razón de verosimilitud de 20. Ey, esperen. Baja como a 20 también, ¿no? Entonces, es 1, 20, la razón de verosimilitud, y bajaría, Como a 10. bueno, sería Sería. de 10. Ajá. Ujú. La probabilidad sería de 10. Ahora, ¿qué pasaría con una razón de verosimilitud de 0.5 negativa, con esta misma prevalencia de 1%? 1.5 Abajo. y Se va hasta abajo. uh-huh, Es decir, que entre mayor la prevalencia, ¿no? Sí, entre mayor la prevalencia, más probabilidades existen de que las pruebas que sean negativas me digan si el paciente está enfermo. exacto. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Creo que no. Ok. Bueno, vamos a ver ahora que hagan la tarea. Eres cruel. Sí. Ahora, ustedes ustedes son los que dicen que luego cuando hacen la tarea es donde salen las dudas. César dice eso. Ok, Y lo sostengo. bien. Sí. Ahora, hasta ahorita lo que hemos revisado son tablas de 2x2, considerando que el resultado de la prueba es dicotómico, presente o ausente. Pero, ¿para qué utilizo una curva ROC? Cuando el resultado es una variable cuantitativa. Bien, entonces, para lo que me sirven las curvas ROC es para definir en una prueba cuantitativa cuál es el mejor punto de corte, aquel que tiene mayor sensibilidad y menor cantidad de falsos positivos. Por eso les daba lata hace rato de sensibilidad y menor cantidad de falsos negativos o falsos positivos en la especificidad. Déjenme nada más que se abra. Ténganle paciencia.
Déjenme cerrar PowerPoint, a ver si ya con eso lo abre. No quiere. A ver si por aquí la tengo en mi celular. Mientras tanto, ¿cuál sería el plan de análisis estadístico que ustedes colocarían a una prueba diagnóstica? Chi cuadrada. Nos comentó que capa. ¿Ok? ¿Qué más? Como la cualitativa chi cuadrada. Acuérdense que es sensibilidad, especificidad, razones de verosimilitud, certeza diagnóstica. Ujú. Ese sería el análisis que habría que realizar a una prueba diagnóstica. Ay, no abre mi presentación. Espérenme. Yo quisiera preguntarte, Ivonne, Sí, adelante, Ale. si, por ejemplo, para mi proyecto, yo tengo el índice que voy a evaluar es una cuantitativa continua, Ujú. pero no es una prueba diagnóstica. Yo quiero establecer un punto de corte de esa variable cuantitativa, nada más partirla en índice bajo y alto, hacerla dicotómica y evaluar si el alto o bajo está relacionado como un factor pronóstico para la supervivencia. Entonces, no me queda claro si la curva ROC la puedo utilizar para hacer ese punto de corte entre alto y bajo, pero cuando me meto al programa no sé qué variable tomar como desenlace, porque para evaluar la curva ROC tienes que meter una variable de salida, ¿no? Tu variable de salida sería el desenlace, presente o ausente. Injerto vivo o no vivo, o sea, Exacto. funciona Ujú. o no funciona. Y Pero eso es lo que quiero evaluar como predictor, no sé, no estaría redundando. Eso después lo voy a meter como un factor predictivo, ¿no estaría redundando al poner como desenlace pérdida del injerto? lo podrías utilizar solo para determinar cuál es el mejor punto de corte en esa variable cuantitativa. Nada Ok, más, y ya, solo para eso. así que termino alto, bajo, y ya después lo analizo en el multivariado como factor predictor, ¿sí? Así es, Gracias. junto Muchas con gracias. las otras variables. Claro, muchas gracias. Espérenme, sigo sin poder abrir mi base. Déjenme ver si lo puedo hacer desde el celular. Mientras, ¿dudas? ¿Comentarios de lo que hemos revisado hasta ahorita? A mí no me quedó claro el diseño arquitectónico del el estudio que mencionaron Alejandra y César. Ok. Justo aquí está el mismo error. No es una maniobra. ¿Por qué? ¿Qué característica tiene una maniobra que impacta en un estudio de causalidad? La maniobra impacta en el estado basal para condicionar un desenlace. Entonces, en este caso, son simplemente los términos. Es información de entrada que tiene que ver con las características de los sujetos que van a ser incluidos en el estudio, que deben tener todo el espectro de la enfermedad y no solo orientarse hacia los casos más graves. Ajá. En lugar de maniobra, aquí no es maniobra, es la nueva prueba diagnóstica contrastada con el gol estándar. Creo que uno de los criterios que no se comentó es
que se debe contrastar la nueva prueba contra el gold estándar. A veces no tenemos algún estándar de oro, pero es el mejor estudio disponible hasta el momento. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de dolor, ¿cuál sería el estándar de oro para evaluar dolor? La escala de Eva. La escala, ajá. Pero no sería el gold estándar, sería el mejor estudio disponible. Entonces, ese es otro de los criterios de calidad. Pero, ¿qué opinarían si de pronto yo quisiera hacer una prueba rápida de antígenos y mi gold estándar, o yo lo tomara como gold estándar, radiografía de tórax en pacientes con COVID? No, no estaría bien porque la sensibilidad de la radiografía de tórax para enfermedad leve o severa no es baja. Exacto. Entonces, es otro de los criterios de calidad. Y aquí, la información de salida, lo que tú vas a buscar en un estudio de prueba diagnóstica es sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Entonces, cambian los términos. No es ni maniobra, ni es desenlace, es la nueva prueba y la información de salida. Lo que a ti te interesa es sensibilidad, especificidad, razones de verosimilitud. Entonces, solo eran los términos, Raúl. Ok, muchas gracias. Igual que aquí, que en este ejemplo que está erróneo. Ahora. Bueno, mientras logro abrir mi presentación, vamos a ir trabajando con esta base de datos. En este caso, se incluyó aquellos pacientes que tenían sospecha clínica de cáncer de próstata. Sujetos mayores de 50 años que tuvieran un antígeno prostático mayor a 3 y que al tacto rectal hubiera sospecha, alguna alteración. El gold estándar, ¿cuál sería? ¿La biopsia? Y la nueva prueba es elastografía, que se mide en kilopascales, pero no se tiene un punto de corte que permita hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, para esto se requiere hacer una curva ROC y definir cuál es este punto de corte que me ayuda a hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Comentarios hasta aquí. ¿Qué opinan? Bueno, dice que los radiólogos participantes tienen 23 años de experiencia. ¿Qué más faltaría? No sé si, bueno, es que ahí dice radiólogos, no sé si influya el número de personas que están haciendo la interpretación. Por supuesto. Acuérdense que debería haber una concordancia de cuánto. 80%. Perfecto. Entonces tendría que ser mayor al 80%. Eso sería como un dato de calidad. Ahora, este estudio se llevó a cabo en un hospital de tercer nivel de atención. Por lo tanto, ¿cuál podría ser la implicación? Podría ser Que todos los aplicable. pacientes van a tener, la mayoría de los pacientes van a tener el diagnóstico porque es un hospital de referencia. Por No es, supuesto. no es una pesquisa, no es un escrutinio a primer nivel, entonces lo más probable es que la tengan. Claro. Entonces, seguramente creo que la prevalencia de la enfermedad aquí es de 41%. No sé, Iván, en primer nivel de atención, en un paciente que tiene un antígeno mayor a 3 y al tacto rectal alguna alteración, ¿de cuánto será la prevalencia de cáncer de próstata en ese paciente o en esa población? Pues en la población de primer nivel, tanto así como un 40% no se observa.
Por supuesto. Entonces, bueno, aquí la población ya no está incluyendo a todos los espectros de la enfermedad. Se están incluyendo pacientes que ya tienen una alta sospecha de tener cáncer de próstata. Entonces, esto es algo que tendríamos que cuestionar al diseño arquitectónico. Bueno, por fin logré abrir la presentación. En este ejemplo, lo que se pretende evaluar es, se quiere encontrar un punto de corte para hacer el diagnóstico de fractura vertebral. La fractura vertebral en adultos mayores se asocia a complicaciones, disminución en la calidad de vida, dolor, limitación en la funcionalidad. Pero hay un problema porque hasta 2/3 partes son asintomáticas. El diagnóstico se realiza con una radiografía. Entonces, lo que estos autores proponen es la evaluación de la disminución en la talla y encontrar un punto en esta disminución en la estatura que pueda ser predictor de una fractura vertebral. Entonces, ¿cuál sería el diseño arquitectónico para esta pregunta de investigación? ¿Cuál sería la información de entrada? Todos los adultos mayores con fracturas vertebrales. No, si tuviéramos a todos fracturados, ¿qué Sí, tiene pasaría? razón. Ya Entonces, tendríamos el diagnóstico hecho. Más son bien todos los adultos mayores, nada más. adultos Con sospecha mayores, de fractura. ajá, así es, que se Con cayeron sospecha y de estamos sospechando que puedan tener una fractura. Pero dentro de ese espectro voy a tener sujetos que tienen fractura y otros que no tienen la fractura. ¿Cuál es el gol estándar? La placa de todo, la placa que le La placa, ¿ok? Y la nueva prueba es la disminución de la estatura. de la estatura. Ajá, que queremos encontrar ese punto de corte que me ayude a hacer el diagnóstico. ¿Cuál es la información de salida? La fractura. La curva ROC. Sensibilidad, Sensibilidad, especificidad especificidad, perdón. valor predictivo. para el diagnóstico de fractura. Valores predictivos positivos y negativos. Ajá. Ahora, ¿para qué me sirve esta curva ROC? Para saber cuál es la mejor sensibilidad y especificidad de la variable cuantitativa. Ok, me ayuda entonces a encontrar un punto de corte en el que yo pueda clasificar correctamente y me dice, al graficarlo, cuál es la probabilidad que tengo de clasificar correctamente la enfermedad. Cuando nosotros graficamos la curva que va en el eje de las Y's. Ahí tiene sensibilidad. ¿Ok? Va la sensibilidad. Y en el eje de las X va Especificidad. 1 menos especificidad, que corresponde a falsos positivos. falsos positivos. Entonces, ¿cuál sería la mejor prueba? Pues la que es muy sensible y no tiene falsos positivos. O sea, muy específica. ¿Ok? Una prueba que es sensible al 100% y que no tiene falsos positivos. Entonces, la mejor curva ROC estaría dibujada de esta manera. El mejor punto de corte en una curva ROC es aquel que está ubicado más superior y a la izquierda. ¿Cuál sería en esta curva ROC el mejor punto de corte? Mayor o igual a 4. 4. Ok. A veces las curvas no están tan bonitas como esta y no es tan sencillo de identificar. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a identificar. ¿Qué implica esta curva, esta diagonal de referencia? Sería como el azar. Exacto.
Entonces, la curva que está acá, que ya dijeron que tiene 100% de sensibilidad y que no tiene falsos positivos, estaría ubicada aquí. Tendría un área bajo la curva de 100%. Esta curva discriminaría correctamente en el 100% de los casos. ¿Qué pasa entonces cuando de pronto tienen ustedes una curva que atraviesa esta línea de referencia que equivale al 50% de discriminación? No es confiable. Mejor échense un volado, ¿no? Para clasificar a aquel sujeto que tiene o no tiene la enfermedad. Entonces, una curva ROC no debe atravesar esta pendiente, que equivale a 50%. Entonces, cuando ustedes analizan la curva ROC, está esta área bajo la curva, que es de 0.81. ¿Cuál sería una prueba perfecta? ¿De cuánto sería el área bajo la curva? De 1. Exacto. Ajá. Y después viene la significancia estadística. Es significativa, ¿por qué? Porque no atraviesa la diagonal, no atraviesa el 50%. Y los intervalos de confianza, ¿por qué valor no debieran atravesar? Por 0. Sería No deberían 1 atravesar el porque 50%. Exacto, no deben atravesar 0.5. Ajá. Y Sí. entonces tienen dos maneras de evaluarlo. Uno, analizando los intervalos de confianza, que no deben atravesar el 0.5. Y si analizan ustedes la curva, esta no debe atravesar esta pendiente, el 50%. ¿Ok? O Ahora, sea, estaría mal si en este ejemplo que nos está presentando en la tabla diría que el intervalo de confianza menor o bajo estuviera en 0.4 y el alto en 0.8, ahí así es. estaría de controversia. Okay. Así es. Entonces, esa prueba aquí no sería significativa. Ahora, tenemos diferentes puntos de corte. Para cada punto de corte tenemos una sensibilidad y uno menos especificidad. Y a partir de aquí es que se tiene que elegir el punto que tiene mayor sensibilidad y menos falsos positivos. ¿Cuál es este punto? A ver, otra vez, Ivonne, no entendí. ¿Cuál es el punto? Si analizamos cuál es el punto de corte, entonces se tiene de 1 a 6. Ajá. Cada punto de corte tiene una sensibilidad diferente y una cantidad de falsos positivos diferente. ¿Cuál sería el mejor punto de corte? Que hace un balance. entre 3 y 4. ¿Ok? ¿Por qué no es 1, César? Pues es que con el 1 no hay balance. Tiene 100% de sensibilidad, pero nada de pues especificidad. nada de especificidad. Y 100% de falsos positivos. Entonces, bueno, pues no sería este punto de corte. Hacer una curva ROC es como si ustedes estuvieran intentando sintonizar una estación de radio donde hay la menor cantidad de ruido posible y se escucha bien. Eso es lo que ustedes estarían haciendo con una curva ROC. Entonces, aquí tenemos dos puntos de corte, 3 y está en 4. En 3 hay una sensibilidad de 86%, pero falsos positivos de 29%. Y en 4, 79% de sensibilidad y de especificidad 21%. ¿Cuál sería el mejor punto de corte? ¿3 o 4?
Eh, 4. El mejor es 4 porque es el equilibrio entre la mayor sensibilidad y la menor especificidad. ¿Ok? Si ustedes tuvieran duda entre estos dos puntos de corte, entonces hay algo que se llama índice de Youden. Lo que hace es una simple resta. Sensibilidad menos 1 menos especificidad. Y el punto de corte que tenga un mayor valor es el punto de corte, el mejor punto de corte, que se traduciría en la curva ROC en el mejor punto o en el punto que está más a la izquierda y más superior. Entonces, aquí tenemos 0.58 para 4 y 0.57 para 3. ¿Cuál elegimos? 4. 4, el que había dicho Ale. Entonces, ya con esto vamos a... Entonces, ya casi estamos por terminar. El área bajo la curva es de 1 para una prueba perfecta. Un área bajo la curva de 0.73 haría el diagnóstico correcto 76% de las veces. Si el área bajo la curva es de 0.5, el diagnóstico sería equivocado en el 50% de las veces. Veámoslo gráficamente. Miren estos resultados. ¿Cómo estaría una curva ROC cuando el área bajo la curva es de 0.99? ¿Ya vieron? ¿Cómo estaría? Pero pónganle atención también al resultado del test y a la clasificación correcta de sanos y enfermos. ¿Qué pasa aquí en un área bajo la curva de 0.75? Voy a clasificar correctamente en el 75% de los casos y hay un error en el 25%. Pero vean qué sucede cuando el área bajo la curva es de 0.5. sí, mitad y mitad. Se traslapan. Voy a clasificar correctamente en el 50% de las ocasiones, pues mejor me echo un volado. Entonces, es por eso que el área bajo la curva de 0.5 es el punto de no utilidad de una prueba. ¿Por qué? Es igual a que se echen un volado. Y ya ¿Dudas? por debajo de, perdóname, Sí, y ya adelante. por debajo de 0.5, pues ya no tiene ninguna Utilidad. No. ¿Cómo andan de tiempo? ¿Ya se tienen que ir? No, aún no. ¿No? Les enseño solo un ejemplo. En primer nivel de atención, utilizamos, y Bran y Sandy lo sabrán mejor que yo, se utiliza en las pacientes embarazadas un puntaje de riesgo. ¿Nos podrían platicar de ese puntaje? En las embarazadas de 4, el riesgo obstétrico. La puntuación que se va sumando dependiendo de los factores de riesgo que la paciente tenga, nos da la puntuación en donde un mayor de 4 se considera de alto riesgo. Entonces se toma en consideración todos los antecedentes ginecobstétricos, los antecedentes personales patológicos también. Ok. Déjenme. Ahora les voy a enseñar esta curva ROC para que me digan si de verdad es útil o no. Van a ver qué opinan de este puntaje. ¿Lo seguimos utilizando o no? Ay, espérenme. Ok, aquí está. Entonces, ¿ustedes qué esperarían de la curva ROC para predecir complicaciones? Si nosotros tenemos una paciente embarazada y tenemos que hacer esta determinación del puntaje, ¿qué esperarían? A partir de 4 se considera que tiene mayor riesgo. ¿Qué se hace con esas pacientes, Iván, que tienen más riesgo?
se derivan a segundo nivel para llevar a cabo una vigilancia más estrecha. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué esperaríamos observar en esta curva ROC? En ese punto de corte de 4. Doctora, ¿está pasando alguna otra imagen? Sí, No. es que solo se No ve se tu observa. escritorio. Estoy enviándolo, Oh. espérenme tantito. Ah, ok. Ah, Ay, espera. Entonces, ¿cuál es la pregunta, perdón? ¿Cómo esperarían observar la curva ROC? ¿De cuánto sería el área bajo la curva? Aproximada. El área sería grande, no sé qué tanto, pero sería muy grande porque estás mandando a todas las que tienen más de 4 Ok. de factores de riesgo. Entonces, estás hablando de una población con una prevalencia alta de la enfermedad, ¿no? Así es. Ya están aquí, espera. Es que esta es... Ya me van a decir ustedes cuál sería la utilidad. Bueno, nomás que abra. Esto. Vean la curva ROC. Y es algo que se utiliza en cada paciente embarazada, que no está nada sencillo, que toma un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo se llevará atender a una paciente embarazada, Iván? Dependiendo, si es primera vez, es muchísimo. Ok. Si es primera vez más o menos 20 minutos te llevas el revisarla o no sé, dependiendo también de qué tanta habilidad tengas. En un Ok. inicio tal vez te puedes tardar hasta media hora, pero ya después ya le vas bajando a 20 minutos y si es subsecuente, pues igual los 15 minutos, siempre y cuando no tenga alguna otra patología agregada. Ok. Ahora, el calcular este puntaje se utiliza para tomar decisiones, pero vean qué pasa con el área bajo la curva. o sea, ahí se pasa para abajo. Ok, esto es para predecir complicaciones. Se hizo una cohorte en pacientes embarazadas donde a partir del riesgo obstétrico, del puntaje de riesgo obstétrico, se siguieron en el tiempo y se evaluó si las pacientes tuvieron o no complicaciones, tanto maternas como en el producto. Y vean esta área bajo la curva de 0.52. Pues en ¿Sirve o realidad no da lo sirve? mismo. No sirve, da lo mismo hacerla o no. Por supuesto. Vean entonces los intervalos de confianza. 0.46 a 0.60. Pues atraviesa el punto 5 Ok, no es significativa. y ¿Sirve el o no área. sirve? No sirve. La sensibilidad es de 42%, especificidad 52%, valor predictivo positivo de 27% y predictivo negativo de 68%. Y es una de ¿Cómo de las cuántos pruebas. pacientes eran? Se incluyeron como 300. A ver, déjenme ver aquí. Ahorita les digo. 322 participantes. Se hizo en una unidad de medicina familiar que tiene Hospital General de Zona. Entonces fue probable así dar el seguimiento y ver en qué culminar. 322 participantes. Y bueno, este es uno de los instrumentos que se utiliza diario en la práctica clínica al atender a una paciente embarazada. Entonces, por eso es tan importante que sepan leer e interpretar y cuestionarse todo lo que están leyendo. Entonces, es real, no está truqueada ni nada. Lo vamos a seguir trabajando la siguiente semana. Vamos a